Ustedes muy buenas tardes. Hoy vamos a abarcar un virus de importancia en casos de infecciones respiratorias principalmente. Vamos a abarcar lo que es el adenovirus. Este virus es causante de diferentes infecciones respiratorias. También puede causar infecciones a nivel del tracto urinario, a nivel digestivo también. La mayor parte de las infecciones por este tipo de virus son subclínicas, generalmente son asintomáticas en personas inmunocompetentes. ¿Qué propiedades o características se aprecian en este virus? Este virus mide entre 70 a 90 nanómetros. Se caracteriza porque presenta una cápside con 252 capsómeros, que está constituido por pentona y exona. Tiene una morfología eicosaédrica. Una característica típica es que tiene una estructura que se denomina fibra. La pentona, la exona y la fibra constituyen los principales antígenos de este virus. Este virus también se caracteriza porque carece de envoltura, por lo tanto es sin envoltura. El DNA que conforma este virus es un DNA de tipo lineal y catenario. Clasificación de los adenovirus. Los diferentes adenovirus que se estudian se agrupan en 5 géneros. Y de estos 5 géneros, el de importancia es el género mastadenovirus, porque ahí los adenovirus de importancia para el ser humano se encuentran en este género. Existen diferentes antígenos, aproximadamente 57 antígenos. Los adenovirus de importancia para el ser humano se agrupan en 7 grupos, los cuales están en los grupos a la G. Ahí están los 7 grupos de importancia para el ser humano. Esta clasificación se ha realizado en base a criterios genéticos, físicos, químicos y biológicos. En este cuadro podemos observar los grupos A, B, C, D, E, F y G, los 7 grupos que anteriormente les he mencionado y los diferentes serotipos que podemos observar en los diferentes grupos. Por ejemplo, en el grupo A tenemos los serotipos 12, 18 y 31. Estos virus también tienen algunas características. Por ejemplo, en el grupo A de estos serotipos, algunos tienen un potencial oncógeno bastante alto. En el grupo B tenemos los serotipos 3, 7, 11, 14, 16, 21, 34, 35, 50 y 55. También tienen un potencial oncógeno, pero moderado. En el grupo C tenemos los serotipos 1, 2, 5, 6 y 57, cuyo potencial oncógeno in vivo es escaso o nulo. En el grupo D tenemos varios serotipos, si ustedes aprecian esta tabla, los cuales se caracterizan también porque el potencial oncógeno es escaso o nulo. En el grupo E tenemos el serotipo 4, que también tiene un potencial oncógeno escaso o nulo. En el grupo F tenemos los serotipos 40 y 41, que también tienen un potencial oncógeno escaso o nulo. Y finalmente el grupo G tenemos el serotipo 52 y del cual se desconoce el potencial oncógeno. ¿Por qué hablamos del potencial oncógeno? Algunos de esos adenovirus se están intentando emplear para el tratamiento de algunas afecciones por su capacidad de o por el potencial oncogénico que tienen estos virus. En cuanto a la replicación de los adenovirus, estos virus se replican muy bien en células de origen epitelial. Por lo tanto, dividimos en acontecimientos iniciales y acontecimientos tardíos. Las fases que se pueden observar en el proceso de replicación de los adenovirus es, uno, la adhesión y penetración y desenvoltura del virus en el interior de la célula infectada. Y esto sucede gracias a los antígenos que anteriormente hemos mencionado, principalmente el antígeno fibra.
y la pentona, que permiten el proceso de adsorción. Es decir, se adhieren a las células que van a infectar y se unen a proteínas como las integrinas que van a permitir el proceso de penetración. Finalmente ingresan a un endosoma. Luego tenemos los eventos iniciales antes de la síntesis del DNA. ¿Cuáles son estos eventos iniciales antes de que se produzca la síntesis del DNA? Los virus promueven a que las células infectadas estén en la fase S del ciclo celular. Se forman 20 proteínas iniciales. Estas 20 proteínas van a evitar la apoptosis o muerte celular programada, porque generalmente cuando una célula es infectada por un agente agresor, el organismo, en este caso la célula, promueve la muerte celular programada. Por lo tanto, estos virus evitan la muerte celular programada, formando proteínas que van a evitar este proceso celular, que es un mecanismo de defensa del organismo. Luego tenemos la fase de replicación del DNA viral y de los eventos tardíos. Luego tenemos el ensamble y maduración viral. Y finalmente, la salida de las partículas virales nuevas. En esta imagen podemos resumir las diferentes etapas del proceso de replicación del adenovirus. Proceso de absorción, penetración, pérdida de la cápside, transcripción, traducción, replicación, ensamble y finalmente la salida de las partículas virales. Efectos sobre el sistema inmune. ¿Qué efectos tiene los adenovirus sobre el sistema inmune? Existen diferentes productos genéticos que son producidos por los virus y que van a tener la capacidad de evadir la respuesta inmune. No nos olvidemos que nuestro organismo, cuando tiene la agresión por un agente externo, ya sea virus, bacteria, utiliza la respuesta inmune más apropiada. En este caso, principalmente utiliza los linfocitos. Pero este microorganismo, ¿qué es lo que hace? Elabora productos genéticos que van a evadir dicha respuesta inmune. ¿Qué más hacen? Forman partículas de RNA. Estas partículas de RNA van a promover la protección contra el interferón. No nos olvidemos que el interferón es un mediador químico importante que se emplea para la eliminación de virus. También forma proteínas tipo E3 que van a inhibir la citólisis. Forma lo que es la proteína E3 de glucoproteína de 19 kilodaltons. Y esta proteína evita que el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 migra a la superficie del virus de la célula infectada y ésta sea eliminada por nuestro sistema inmune. Además, forma otra proteína que es la E3 que inhibe la citólisis por el factor de necrosis tumoral alfa. Vean que emplea diferentes recursos para ser eliminado el virus, porque no nos olvidemos, si existe muerte celular programada, las partículas virales no llegan a ser infectivas. No se puede reproducir el virus, por lo tanto, forma los diferentes productos genéticos que van a evadir la respuesta inmunológica del ser humano, ya sea ah, interfiriendo con la acción del interferón, evitando que el complejo mayor de histocompatibilidad 1 suba a la superficie y por ende existe una destrucción de la célula infectada y también a nivel del factor de necrosis tumoral alfa. De esta forma, evade el sistema inmune de nuestro organismo los adenovirus. ¿Qué efectos tiene sobre las células infectadas? Tienen un efecto citopático en las diferentes células infectadas, ya sea a nivel renal o a nivel de los epitelios continuos, en donde se puede apreciar que estas células son redondeadas. Hay una redondez notable, un aumento del crecimiento y acumulación de estas células, que se acumulan en racimo. Otra característica es que estas células no experimentan la lisis, que es normal cuando hay una alteración en la morfología o en la disposición de las células de nuestro organismo.
Se puede también apreciar inclusiones intranucleares de formas redondas. Algunas especies de adenovirus, principalmente del grupo C, son capaces de ocasionar infecciones latentes a nivel de la amígdala y en adenoides, y esto principalmente en las células en los linfocitos T. Rara vez existe replicación a nivel de los linfocitos. Y estos virus se caracterizan porque tienen pocos hospedadores. Tienen una especificidad de hospedadores bastante escasa, podríamos indicar. Por lo tanto, son pocos los hospedadores de los adenovirus. En cuanto a la génesis de las diferentes alteraciones morfológicas, la patogenia. Estos virus, como les dije, pueden afectar las células epiteliales, el epitelio respiratorio, a nivel urinario, a nivel ocular y el tracto gastrointestinal. Algo típico es que no se diseminan, solamente llegan a los ganglios linfáticos regionales o los que están alrededor de las estructuras que son afectadas por estos virus. Las infecciones gastrointestinales generalmente son leves y están ocasionadas por los serotipos 40 y 41, que son capaces de ocasionar enfermedad a nivel del tracto digestivo. En esta imagen podemos ver afección de lo que es la amígdala y a nivel ocular, un cuadro de conjuntivitis por el adenovirus. Las manifestaciones clínicas son variadas dependiendo de la localización del adenovirus. Los tipos 1 a 7 son los más frecuentes y son causantes de diferentes cuadros clínicos. 5% de los distintos casos clínicos que se observan son causantes de enfermedades respiratorias agudas en niños. Estas generalmente son leves y desaparecen de manera espontánea, pero también puede haber otras localizaciones, como les he mencionado anteriormente, a nivel ocular, como un cuadro de conjuntivitis, una queratoconjuntivitis, y a nivel del tracto digestivo. A nivel respiratorio, ¿cómo se manifiesta la infección por el adenovirus? Podemos observar tos, congestión nasal, fiebre y dolor al deglutir alimentos. Generalmente, los más afectados son los lactantes y niños, y el grupo C es el que predomina en los lactantes y niños, con los serotipos 1, 2 y 5. En personas jóvenes y adultas tenemos los serotipos 3, 4 y 7. Se ha observado que alrededor de 8 a 10% de las diferentes infecciones respiratorias por adenovirus pueden llegar a un cuadro de neumonía y inclusive ocasionar la muerte. Es capaz de ocasionar un síndrome respiratorio agudo en personas adultas. Se puede manifestar con fiebre, cuadros de faringitis, congestión nasal, tos, malestar general y, como anteriormente mencionado, incluso puede llegar a un cuadro de neumonía. Estas son las manifestaciones clínicas de los adenovirus a nivel respiratorio. Como les he indicado, este virus también es capaz de ocasionar infecciones oculares. En este caso, están formando parte del síndrome de respuesta respiratoria a nivel faríngeo. Los virus que son capaces de ocasionar cuadros de conjuntivitis son generalmente los tipos 3 y 7. Y estos ocasionan queratoconjuntivitis de tipo epidémica, y esto está dado por los serotipos 8, 19 y 37. Cuadros de conjuntivitis aguda, cuadros de queratitis. Estas afecciones oculares generalmente desaparecen luego de 1 a 2 semanas. Se ha observado que también existe infección a nivel de la córnea, donde se produce un proceso inflamatorio. Esto se da principalmente por la interacción de la cápside de estos virus. Las infecciones gastrointestinales es cuando estos virus afectan principalmente a los enterocitos, es decir, principalmente a nivel del intestino delgado. Los virus pueden ser eliminados con la materia fecal, por lo tanto se aprecia a nivel de las heces. Los tipos más frecuentes son
los serotipos 40 y 41. Estos son causantes de cuadros de gastroenteritis a nivel infantil. Otras enfermedades ocasionadas por los adenovirus. Esto generalmente se aprecia en personas inmunodeprimidas, personas que tienen su sistema inmunológico eh, bajo por diferentes circunstancias, uso de corticoides e infecciones de otra etiología viral, por ejemplo, el VIH, en donde se va a manifestar por enfermedades respiratorias graves. En este caso puede haber un cuadro de neumonía grave, puede haber afección a nivel hepático, un cuadro de hepatitis. Esto generalmente se observa cuando existen trasplantes hepáticos, cuadros de miocarditis por trasplantes cardíacos, infecciones a nivel gastrointestinal. Esto se aprecia principalmente en personas que tienen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y a nivel urinario, cuadros de cistitis hemorrágica aguda. Y esto está dado por los serotipos 11 y 21. Nuestro organismo es capaz de tener inmunidad contra este virus. Y la inmunidad es eficaz y duradera. Esto no se olviden, es en el caso de personas inmunocompetentes. Los ganglios afectados, como los indicados, principalmente son los ganglios regionales. Los anticuerpos son de tipo neutralizantes y se encuentran en la circulación. Se ha observado que también la madre es capaz de producir anticuerpos, por lo tanto existen anticuerpos maternos que pueden defender al producto de la infección por este virus. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta afección viral? Podemos realizar cultivo, ya sea de orina, heces, secreción conjuntival o secreción faríngea. En nuestro medio no tenemos la tecnología apropiada para realizar el cultivo, por lo tanto no lo realizamos. Entonces, se requiere principalmente cultivo en células renales, más que en células epiteliales, en células renales. La eliminación o excreción de los virus varía dependiendo el serotipo o el grupo. Pueden estar solamente unos cuantos días, 7 a 10 días, 14 días o incluso meses. Como les he indicado, va a variar dependiendo el serotipo. Otra forma de diagnóstico, como les he mencionado, es el cultivo celular. También podemos realizar pruebas inmunológicas como inmunofluorescencia. Podemos realizar hemaglutinación y neutralización, utilizar anticuerpos monoclonales para hacer un diagnóstico o reacción en cadena de la polimerasa. En lo que se refiere a la parte epidemiológica de este virus. Este virus se encuentra en todas las partes del mundo. Los serotipos 1, 2, 3, 5 y 7 son los más frecuentes en afecciones respiratorias. Los serotipos 40 y 41 en afecciones a nivel gastrointestinal. ¿Cómo se transmite esta afección viral? Puede ser por contacto directo. Transmisión de tipo fecal-oral o por el uso de fomites, es decir, objetos inanimados que nos pueden transmitir la enfermedad. Por ejemplo, alguna persona que tiene un cuadro de queratoconjuntivitis utiliza una toalla para secarse la región facial y nosotros utilizamos la misma toalla y podemos adquirir la afección a nivel ocular. Esos son los fomites, objetos inanimados que nos pueden transmitir una afección o una infección. También por secreciones o gotitas de saliva. El tratamiento y prevención de lo que es la infección por adenovirus. No se dispone de un tratamiento. No tenemos un antiviral específico contra este virus. Como les dije, la mayor parte de las manifestaciones clínicas o cuadros clínicos ocasionados por los adenovirus son leves, asintomáticas. Mucho depende del estado inmune de la persona. Pero podemos prevenir esta afección viral. Lavado de manos, cloración de piscinas, desinfección de lugares donde existe una gran cantidad de personas que posiblemente padezcan con una afección por este virus. Uso de vacunas, que principalmente esto se ha observado en personal militar.